Buenas noches, Dios les bendiga, me alegra saludarlos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Estamos en victoria. Gracias, Dios mío, te damos por esta noche de bendición, por todo lo que nos tienes, esos de repente milagrosos que vienen a nuestra vida. Gracias por el pastor Giancarlo, por la pastora Giancarlo y la pastora la pastora Esther, la pastora Wendy, todos los que están conectados. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, este mensaje aquí a través Pastor de la Ramiro, pastora. se escucha muy entrecortado. Si es posible, mejor que cierre la cámara, que mejore el Bueno, audio, porque se escucha muy entrecortado. Gracias. y ahora sí. Bueno, ahora sí me escuchan mejor. Sí, listo, bueno, gracias. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, Mucho, Listo, mucho sí, mejor. pastor, sí, lo Gracias. Sí. escuchamos mucho mejor, sí, sí. amén. 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 Listo, bueno, gracias. Bueno, el tema para hoy está en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 39, que lleva por título Los valientes de David. También está en Primera de Crónicas 11, versículos 10 al 47. Este pasaje está precedido del cántico de liberación de David y de las últimas palabras de David cuando ya David se despide, ya viene el fin de David para reunirse con Dios. En este capítulo, los valientes de David, hay algo especial, y es de que aquí se hace una reminiscencia del ejército de David, de lo más granado, de la élite del ejército de David. Me voy a permitir leer los aspectos más esenciales para que nos sirva ubicarnos en el contexto. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tatmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Exnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Lo pongo en contexto. Aquí en este capítulo 23, del versículo 8 al 39, se habla de los valientes de David, que son 33, de los cuales los principales son los tres primeros que voy a mencionar. Y después vienen todos los demás. Después de este, o sea, de José Basebet, el Tadmonita, viene Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Entonces aquí están mencionados los tres primeros que son los más importantes, según el relato bíblico, que son José Basebet, Eleazar y Sama, que está en el versículo 11, que dice: después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, él quien Sama, y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim.
David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, este es otro pasaje que voy a destacar durante el mensaje, versículo 15. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes, ¿quiénes son los tres valientes? Los que ya mencioné, que son José Basebet, Eleazar y Sama. Entonces los tres valientes irrumpieron. Cuando habla de irrumpir, quiere decir que tomaron por asalto el lugar, tuvieron que pelear, tuvieron que luchar. Irrumpieron por el campamento de los filisteos. ¿Por qué tuvieron que luchar? Porque estaban ahí los enemigos, los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y no quiso beberla. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30. Aquí dice el más renombrado, dice Abisai, hermano de Joab. Y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. O sea que los tres primeros eran los principales del ejército élite de David. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Caxel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre. Ahí está otro. Ganan renombre. Con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Arodita, etc. Y ahí están todos los nombres, los 30. Después sigue mencionando todos esos nombres, esa cantidad de nombres, desde el versículo 24 hasta el 39. Y como cosa curiosa, en el versículo 39 está Urías Eteo, o sea, Urías el Etita. Dice aquí 37 por todos, eran los que componían el ejército de David. Bueno. Entonces, ¿qué vemos aquí? En estos valientes de David, aquí hay como un prototipo o una tipología de los valientes de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Amén. Porque Jesús, hijo del Dios Altísimo, el Mesías, reunió a 12 valientes que fueron sus 12 apóstoles. Y entonces David tenía sus valientes. Pero yo creo que nosotros, en lugar de decir, ¿dónde están los valientes de David? Yo diría, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los valientes de Jesús? ¿Dónde estamos? Los valientes, hombres y mujeres, porque también las mujeres son valientes. Ahí están Débora, que hizo grandes hazañas. Y así sucesivamente, Débora, María, bueno, tantas mujeres que fueron significativas en la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, esos valientes de David jugaron o desempeñaron un papel importante en la vida de David. Y aquí me llama la atención lo siguiente, que
esos valientes, si nos situamos en el contexto histórico, esto está al final de la vida de David. Tras repasar sus últimas palabras, en el pasaje se hace un homenaje a los hombres que sostuvieron su reinado en los momentos más oscuros de David. Hay una conexión espiritual, al igual que David atrajo a marginados en la cueva de Adulán y los transformó en héroes. Jesús nos toma en nuestra debilidad para hacernos valientes en su reino. ¿Cuáles son las marcas de los valientes que el Rey celestial busca hoy? Bueno, yo pienso que se pueden dar 3 características de un guerrero fiel. Punto primero, o primera característica, mantener la posición cuando otros huyen. Y aquí lo vemos en el ejemplo de Eleazar y Sama. El pasaje narra que el pueblo de Israel huyó ante los filisteos. Sin embargo, Eleazar se quedó solo peleando hasta que su mano se quedó pegada a la espada. Hay teólogos que dicen que la mano se le quedó pegada a la espada por tanta sangre que recibió, y entonces a la sangre se pone babosa y se quedó pegada a la espada. Esos son conclusiones de algunos teólogos. Sama se plantó firme en un terreno lleno de lentejas y lo defendió con éxito. Aquí podemos tener una aplicación práctica. El mundo y la apatía espiritual presionan a la iglesia para que retroceda. El valiente defiende los principios bíblicos y su fe, incluso cuando se queda solo o cuando el terreno parece insignificante, como un campo de lentejas. Ese campo de lentejas simboliza lo que uno tiene, lo que uno defiende. Defiende uno su familia, defiende su propiedad, defiende su libertad. La lección de la espada. La mano de Eleazar se acalambró con la espada. ¿Quién es la espada? La espada es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Debemos estar tan aferrados a ella que se vuelve una sola pieza con nuestra vida. Otra característica del guerrero fiel: ofrecen un servicio motivado por el amor, no por la obligación. O sea, cuando el servicio está motivado por el amor, es el servicio que realmente quiere Dios, no por obligación, no por el deber, sino por el amor. El agua de Belén. Y esta es otra parte importante que quiero destacar aquí. 3 de los valientes escucharon el suspiro melancólico de David deseando agua del pozo de Belén. Arriesgando la vida, rompieron el campamento enemigo solo para traerle un vaso de agua. Aquí dice un vaso de agua, pero yo pienso que le trajeron un jarro, un tanque grande para que bebiera. David, conmovido por tal devoción, no la bebió, sino que la derramó ante el Señor como una ofrenda. Entonces, cuando yo antes leía ese pasaje bíblico, yo decía, bueno, y David, después que pide agua, se sobreentiende que si pide agua a gritos es porque tiene mucha sed. Después que pide agua y le traen el agua conseguida con sacrificio, y esa agua está en la puerta de Belén. O sea, ahí dice que ellos irrumpieron, o sea, sus valientes, para conseguirle el agua. O sea, tuvieron que luchar contra los filisteos para conseguirle el agua. Y después que le trae el agua la derrama. ¿Y eso por qué? Decía yo. Pero yo me puse después, ahora con ocasión de esta prédica, de este mensaje, me puse a investigar. Aunque cuando yo leía el pasaje yo decía, bueno, él lo hizo como para significar que es más importante la ofrenda a Dios que la ofrenda a uno mismo y a los demás. Es como para darle un realce al señorío de Dios, a su soberanía. Y entonces es así. Y esto tiene un significado grande, y es de que habla de Belén, porque es el lugar donde nació Jesús, y también la ciudad de David, y que ellos lucharon fuertemente, los valientes, para traerle esa agua, y esa agua fue como una ofrenda que le hace David a Dios. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos aquí en los versículos 1, 2 y 3.
y también cuando dice, y David dijo con vehemencia, vehemencia es con fuerza, versículo 15, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Cuando yo veo este pasaje, me acuerdo la vez aquella en que David eh, compró algo, lo mismo también sucedió con Abraham, pero a David le iban a regalar un terreno y él no lo quiso, él dijo, yo lo voy a comprar. Y no solo David, yo creo que con Abraham también sucedió algo similar. O sea, ellos era como que lo que era para Dios tenía que ser con sacrificio. Y entonces yo creo que lo mismo sucedió acá. Lejos desea de mí, oh Jehová, que yo haga eso. He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida. O sea, la sangre, símbolo de la redención, de la sangre que derramó nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y a mí me asalta la pregunta, ¿qué actitud tomaron esos valientes que le trajeron el agua a David? Bueno, ahí tenemos un tema para desarrollar también. Sigamos, ya vimos la segunda característica de los valientes, y es, estos hombres no esperaban una orden directa, servían por amor a su rey. Dios no busca siervos que actúen por mera rutina, legalismo o temor, sino discípulos que conozcan el corazón del Señor y estén dispuestos a ofrecerle sacrificios de adoración radical en su día a día. Otra característica, cada nombre cuenta y cada batalla importa. Aquí a mí me llama la atención, y eso no es de este solo pasaje, es de toda la Biblia, que Dios es muy detallista y en todos los pasajes da detalles mínimos de todas las cosas. La lista completa de todos los guerreros de David, y menciona líderes famosos como Abisai y Benaía, detallando sus hazañas, o sea, vencer leones, gigantes o multitudes. Cuando yo veo todos estos pasajes y llega a mi memoria lo que llaman la mitología griega, romana, me di cuenta que todo esto fue tomado de la Biblia. En la Biblia eso fue primero, pero también incluye una larga lista de nombres menos conocidos. Y la lista cierra con un nombre agridulce, Urías el hitita. ¿Por qué agridulce? Porque ustedes saben quién fue Urías el hitita, que fue el esposo de Betsabé, con quien pecó Urías, y él defendió la causa del reino y todo. Él tiene un lugar especial. David se arrepintió de su pecado, eso está en el Salmo 51. Dios lo perdonó y no le quitó eso el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Digamos, Dios guarda un registro exacto del servicio de cada creyente. Puede que la labor en la iglesia o en la familia no reciba aplausos públicos, pero está escrita en los libros celestiales. La inclusión de Urías recuerda que la lealtad humana brilla incluso frente a las fallas de los líderes terrenales y que el Dios justo nunca olvida a los inocentes. Las victorias de estos hombres no se debieron únicamente a su fuerza física, y ese es un punto esencial. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu es. Y Jehová dio una gran victoria. Esa es una frase clave que se repite varias veces en el texto, o sea, en el pasaje bíblico. Y la valentía humana coopera con el poder soberano de Dios. Claro que sí, porque yo me acuerdo del Salmo 37, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
Las 2/3 partes le corresponden a uno, encomendar a Dios nuestro camino, confiar en Él, y la 1/3 parte le corresponde a Dios, Él hará. Llamado a la acción, desafía a la congregación a no rendirse ante los gigantes espirituales. ¿Cuáles son esos gigantes espirituales? El desánimo, el pecado, la tentación. ¿Cuál es el principal enemigo? En medio de todo esto, cuando yo veía todo esto, leía ese pasaje, yo al principio decía, ay Dios mío, ¿yo qué voy a predicar aquí? ¿Qué encuentro yo aquí? Que aquí hay una lista larga de nombres que puedo encontrar yo aquí. Pero llegó a mi mente una palabra, llegó a mi mente un mensaje con una pregunta. ¿Cuál es el primer obstáculo que debe vencer un valiente de Dios? Y encontré que ese primer obstáculo es uno mismo. ¿Cuál es el primer enemigo de uno? Es uno mismo. ¿Y por qué uno mismo? Claro, por sus temores, sus dudas, por el pecado, la tentación, por tantas cosas, por lo que está dentro de uno, están los traumas, etcétera, problemas, y lo que está al exterior de uno. Entonces, ese es el primer enemigo que uno debe vencer, vencer a uno mismo. Por eso es que Jesús nos habla del control, el carácter, el autogobierno bíblico, el desánimo, el pecado, la tentación. Jesús, el verdadero hijo de David, entregó su vida por nosotros. Hoy nos invita a formar parte de su ejército de valientes. Te mantendrás firme en el campo que se te asignó proteger. Entonces, esto no es fácil. Pero miren, algo que me llamó bastante la atención en este pasaje es el capítulo 23, las últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Entonces vemos aquí que esas características que debe tener un guerrero la tenían los valientes de David. Eran fieles, serviciales, sacrificados, y eso es lo que uno debe tener también por el reino de Dios. Y no es fácil, pero ¿cómo se logra eso? Se logra con decisión, tomar la decisión y no desfallecer, porque el principal enemigo es uno mismo, pero después que uno logre vencerlo, ya las cosas se le facilitan más, porque a veces llegan a uno pensamientos de desánimo, y esos enemigos pueden ser las deudas, conflictos en la familia, pueden ser rechazos, también puede ser calumnias, injurias, creerle más a los pensamientos de uno que a las promesas que Dios nos ha dado. A mí me pasaba algo que me llamaba la atención, que cada vez que
a mí la pastora Wendy me decía que que había sido escogido para dar un mensaje. Yo me alegraba, pero en esos días venían muchos ataques, pero yo entendía que era por el mensaje que iba a dar. Y en lugar de ponerme triste, yo decía, Dios mío, ayúdame, Señor, mi Dios, para dar este mensaje, porque estaba alegre, ya no, ahora estoy triste. ¿Qué está pasando? Entonces, Dios le va dando a uno esa fortaleza, porque es el mismo David y también tenía sus momentos de crisis. Pero fíjense que los valientes de David estaban allí con él. Y había momentos en que David se sentía solo, como solo se sintió en su momento el profeta Elías, después que Dios le dio esa gran victoria sobre los 450 profetas de Baal, a los cuales liquidó. Y bastó una sola palabra que le mandó a decir con un enviado Jezabel, y dijo, mañana estarás como uno de esos profetas. Y eso impactó fuertemente a Elías. Y dice la Biblia que él se fue como huyendo y quería morir. Le dijo a Dios que le quitara la vida. Se sentía solo y llegó a decirle a Dios, estaba solo. Y le dijo Dios, solo no estás. Hay 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. Y aquí estamos nosotros, en medio de todas las pruebas. No hemos doblado rodillas ante Baal. Dios nos está guardando. Y lo más importante es perseverar hasta el fin, porque en esta carrera hay tantas cosas que a veces uno puede perder la visión y la perspectiva, pero a uno lo ayuda la oración. Y aunque se crea que si la persona pecó, no puede orar, sí puede, porque si así no fuera, David, que cayó en pecado, él lloró, gimió, oró, hizo ayuno y Dios lo escuchó y Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Entonces, ¿qué enseñanza nos queda de todo esto? Que debemos seguir adelante sin desmayar. No es fácil dar un mensaje de esto porque uno mismo que está dando el mensaje puede caer en alguna de esas cosas que impiden que uno siga adelante. Pero, ¿quién ha dicho que es fácil? Que el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cada vez que yo me siento así como triste, porque yo creo que ¿quién nos ha sentido en este trasegar del Evangelio en algún momento triste? ¿Quién nos ha sentido a veces que le faltan fuerzas, desanimado? ¿Quién? ¿Y cómo hace uno para recobrar esa fuerza? Hay que ir a la fuente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y entonces, ¿cómo hace uno? Tiene uno que vencer al primer gigante
El primer gigante es uno mismo con sus pensamientos. El campo de la batalla está en la mente. Y yo sé que después de esto van a haber ataques fuertes, pero yo le oro a Dios para que nos ayude, para vencer todos esos gigantes, los gigantes de las deudas, del desánimo, de la desesperanza, de distraerse con las cosas del mundo en lugar de enfocarse en las cosas de Dios. Dios nos está hablando a todos, me está hablando a mí. Y a veces uno pone las cosas de Dios de último, pero Dios es tan bueno, tan maravilloso que nos deja para que de nosotros mismos busquemos el camino con las circunstancias que estamos viviendo. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre Santo, por este mensaje que me has dado y que le has dado a todos. Y te suplico, Dios bendito, que en medio de todas las aflicciones nos des la victoria, no solo a mí, sino a todos los que estamos aquí, Padre de la gloria. ¿Por qué? Porque cada uno, si tiene un liderazgo y Dios ha puesto un proyecto, orémosle a Dios para que ese proyecto se pueda dar. Por lo menos acá en Colombia, un proyecto grande que Dios ha puesto en mí es que el evangelio se pueda seguir extendiendo, cumplir la gran comisión y que podamos ver gobernantes con temor de Dios. Si el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero si lo hace el impío, el pueblo gime. Y que eso también se refleje en diferentes naciones. Pero hay que comenzar por uno mismo, porque ese es el orden de Dios. Esa es la ley de la siembra. Lo que se siembra, eso se recoge. No se puede recoger manzana de una pera y así sucesivamente abundan los ejemplos. Y tener entendido que lo que hagamos en nuestro trabajo, hacerlo con excelencia para Dios, como si fuera para Dios, como si fuera para Dios. A veces se nos olvida eso. Perdónanos, Señor, ayúdanos, porque la recompensa no viene de los hombres, sino de usted, mi Señor Dios. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te doy gracias por esta palabra, por este mensaje. Te suplico, Dios bendito, que nos guíes, que nos fortalezcas, que esta palabra haga rema en nuestras vidas y que sea un cambio para todos, Señor, mi Dios. Y que el propósito que tienes en la vida de cada uno de nosotros se cumpla conforme a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Que las leyes humanas y lo que administran los gobernantes entiendan que deben sujetarse a la ley de Dios. Y la ley de Dios está dada en el derecho natural, en los 10 mandamientos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Ayúdanos, Señor, a todos, Padre de la gloria, empezando por nosotros mismos y por nuestra familia. Guíanos, fortalécenos. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias a todo este equipo maravilloso aquí a mi alrededor que siguen orando por mí. Gracias, Padre Santo, porque me vas a dar la victoria final en todo este caso que he vivido, este caso emblemático, que es para honra y gloria de tu santo nombre, Señor mi Dios. Gracias porque me vas a sorprender con ese de repente de victoria, no solo a mí, sino a todas y cada una de las personas que están conectadas aquí,
porque cada uno lleva su cruz de diferente manera, pero cada uno de nosotros la llevamos. Gracias, Señor mi Dios. Amén y amén.